Hola, bienvenidos a la unidad 3, la cual se titula Relaciones termodinámicas. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver una serie de expresiones que nos van a permitir evaluar diversos sistemas o problemas en los cuales necesitemos, por ejemplo, las entalpías o las energías internas o las entropías para resolverlos. Y vamos a ver que podemos, según sea la conveniencia, utilizar métodos directos o métodos indirectos. Pero para llegar a estos métodos necesitamos recorrer un camino que nos permita construir esas ecuaciones, esas expresiones con las que finalmente vamos a trabajar. Sin más, empecemos. Vamos a empezar por decir que voy a recomendar que revisen un video que está en mi canal de YouTube que se titula Propiedades puras de las sustancias. Y ese video constituye la clase 3 del curso de termodinámica básica. No me cansaré de decir que el curso de termodinámica 2 o 3 siempre va a depender de las bases que hayamos adquirido y desarrollado todas esas competencias para resolver ejercicios de termodinámica 1. Esa termodinámica básica nos permite relacionar los conocimientos que traemos de física, de nuestros cursos de física, con otra serie de conocimientos científicos que a través de diferentes balances relacionados con la masa y con la energía nos permitirá caracterizar diversos tipos de sistemas. Cuando llegamos a termodinámica 2, nos damos cuenta que hacemos problemas más complejos utilizando tablas, pero fundamentalmente utilizando las herramientas que representan las ecuaciones de estado. Entonces ya lo que eran las tablas de vapor pasan a ser sustituidas por las ecuaciones de estado y que dependiendo de los sistemas químicos con los cuales estemos trabajando, es decir, de las especies químicas que intervienen, pues escogeremos la ecuación termodinámica que mejor nos convenga, la ecuación de estado que sea más conveniente o que trabaje bien para ese grupo de sustancias. Es claro que al momento de evaluar este tipo de curso, siempre o usualmente el profesor dirá, bueno, evalúen esto utilizando tal ecuación de estado, porque obviamente vamos a corregir un solo tipo de prueba, sino que correspondería corregir varios tipos de pruebas en función de la ecuación de estado que haya escogido cada estudiante. Y no siempre para un problema escogemos la mejor ecuación de estado a nivel de termodinámica, ¿no? Hablando de termodinámica 2, de los cursos de termodinámica 2. Lo que nos interesa típicamente es cómo utilizamos cada ecuación, cómo la evaluamos y cómo la aplicamos a los diferentes sistemas, tratando que la ecuación de estado que nosotros escojamos sea la más conveniente de acuerdo a las especies químicas que están presentes en el sistema. Hasta este momento vamos a seguir evaluando lo que corresponde a propiedades termodinámicas en una sola fase. Más adelante trabajaremos con sistemas multifásicos. Bueno, sigamos con el curso. Entonces, revisemos el video de propiedades de las sustancias puras que están en mi canal MGT Chart para recordar todas esas sustancias, todas esas propiedades de las sustancias puras que son vitales para la comprensión y para la evaluación y caracterización de estados termodinámicos. Sigamos. Lo otro que vamos a utilizar y que es importante mencionar son las herramientas matemáticas. Y las herramientas matemáticas no son más que diferentes expresiones que nos van a permitir relacionar las variables termodinámicas según sea el caso. Vamos a verlo más adelante. Sin embargo, en este momento vamos a mencionar las herramientas matemáticas más importantes que vamos a estar utilizando. Empecemos por la derivada total. La derivada total, cuando yo tengo una función que digo que x depende de y y de z, de dos variables y y z, si voy a hacer la derivada total, el diferencial de x, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser la derivada de x con respecto a la primera variable, manteniendo la segunda constante, diferencial de y. Cuidemos que
Esto que está aquí se repite aquí. Bien. Más la derivada de la misma variable que estamos trabajando, que es x, con respecto a la segunda variable que es z, manteniendo la primera, y constante. Diferencial de z. Bien, esa es la primera propiedad que debemos recordar, la primera herramienta matemática, mejor dicho. Luego tenemos lo que se conoce como la regla de expansión, que para escribir una expresión como de x de y con respecto a z o manteniendo la regla de expansión, que para escribir la expresión variación de x con respecto a y manteniendo z constante en términos de dos variables x y l. Entonces, eso será la expresión que estamos viendo ahora como número 2. El diferencial de x con respecto a y manteniendo z constante será el diferencial de x con respecto a k manteniendo l constante, diferencial de k con respecto a y manteniendo z constante, más la derivada de x con respecto a la segunda nueva variable que es l, manteniendo k constante, por el diferencial de x con respecto, o la derivada de x, voy. La segunda herramienta matemática es la regla de expansión, que lo que trata es de relacionar una derivada de x con respecto a y manteniendo z constante en términos de dos nuevas variables que llamaremos k y l. Entonces, quedando la expresión que vemos como número 2. El diferencial o la derivada de x con respecto a y manteniendo z constante será la derivada de x con respecto a la primera nueva variable que es k, manteniendo l constante por el diferencial de k, ¿okay? O la derivada de k con respecto a y manteniendo z constante. Más, vamos con la segunda variable, derivada de x con respecto a l manteniendo k constante por la derivada de l con respecto a y manteniendo z constante. Y esta expresión va a ser de mucha utilidad, sobre todo cuando trabajemos con expresiones que dependen de dos diferenciales. Entonces, esas dos diferenciales me van a identificar las nuevas dos variables que vamos a utilizar para colocarlas una en función de otra. Vamos a verlo más adelante. Luego tenemos la regla del triple producto, que es la expresión 3, que vemos como la derivada de x con respecto a y manteniendo z constante por la derivada de y con respecto a z manteniendo este constante, x constante por la derivada de z con respecto a x manteniendo y constante es igual a menos 1. La siguiente, es las identidades fundamentales que vemos como 4. Variación de x con respecto a y manteniendo z constante no es más que el inverso de la variación de y con respecto a x manteniendo z constante. No nos es, digamos, difícil de identificar que en nuestros cursos básicos de matemática hemos visto esta expresión. Luego la derivada de x con respecto a ella misma tiene que ser igual a 1, sin importar qué variable estemos manteniendo constante. Esa es nuestra expresión 5. Variación de x con respecto a y manteniendo x constante tiene que ser igual a 0. Si yo voy a derivar una variable y la mantengo constante, por supuesto va a ser igual a 0. Y finalmente la expresión 6', que es la diferenciación mixta. La derivada segunda de x con respecto a y con respecto a z, yo puedo alterar el orden, ¿verdad? Con respecto a quién voy a derivar primero. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo aplicamos eso? Bueno, imagínense que yo tengo una función u que digo que depende de t y de s. Entonces, la diferencial de u, cuando voy a diferenciarla, ¿ok? La diferencial de u va a ser ¿quién? La derivada de u con respecto a la primera variable manteniendo la segunda constante por el producto, ¿verdad? O multiplicar por el diferencial de t, más la derivada de la variable principal, que es u, con respecto a la segunda variable, que es s, manteniendo la primera constante, que es t, por ds.
¿Ok? Entonces aquí repito, no olvidemos. Sencillo, no es nada complicado. El mismo ejemplo lo podemos ver con h, ¿ok? H como una función de t y de p, ¿ok? Entonces voy a derivar con respecto a t manteniendo p constante y después derivo con respecto a p manteniendo t constante, ¿ok? Y ese es el resultado que estamos mirando aquí, ¿ok? Y siempre que derive, entonces multiplico por el diferencial en relación a con el que estoy derivando, ¿ok? Es decir, aquí igual, aquí igual, ¿bien? Igual que si yo digo que t es, por ejemplo, una función de h y de p, ¿ok? Entonces será la derivada de t con respecto a h manteniendo la segunda constante, ¿ok? Diferencial de h. Si derive aquí, pues aquí es lo mismo, ¿eh? Luego, la derivada de t con respecto a p manteniendo h constante, ¿ok? Y eso es lo que estoy viendo como el segundo término. Bien, nada complicado. Bueno, ahora vamos a obtener la serie de relaciones de propiedades fundamentales de termodinámica. Empecemos por la primera, que es la más conocida, que viene dada en términos o a partir de la ecuación de primera ley para sistemas cerrados. Entonces tenemos que el diferencial de U, de la energía interna, va a ser igual, o la derivada de U con respecto, tenemos que la derivada de U va a ser igual a el diferencial de calor menos el diferencial de trabajo. Que recordemos que cuando el proceso era reversible, el diferencial de trabajo habíamos obtenido que era PdV, mientras que el diferencial de calor era TdS. ¿Ok? Entonces eso lo sustituyo y si yo divido todo esto entre N, que son los moles, entonces lo obtengo de manera intensiva y esa expresión que denominé 10 es la relación fundamental de energía interna específica molar, que se le conoce como primera relación fundamental. ¿Ok? Luego, definición de entalpía. Recordemos que la entalpía no es más que una definición matemática conveniente porque en los sistemas cerrados no aparece H, no aparece PV, ¿ok? Pero en los sistemas abiertos, producto de introducir y de retirar masas al sistema, aparece un trabajo hecho para introducir masa y para retirar masa, no del sistema, sino para introducir la masa o retirarla. Y ese trabajo, agrupado con la energía interna, es lo que da origen a la definición matemática de entalpía. ¿Ok? Si yo la diferencio, pues me quedará el diferencial de U más el diferencial de un producto, que será P de B más V de P, que es lo que estoy mirando aquí. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo S de H, ¿ok? En esta ecuación, sustituyo la ecuación que obtuve aquí, donde yo vea DU, sustituyo toda la ecuación 10. Entonces voy a obtener esta expresión que me va a permitir simplificar P de B, aparece repetido, lo simplifico, y me queda la segunda relación fundamental que define la variación de entalpía, ¿ok? Molar. De manera similar, la energía libre de Gibbs, que es otra propiedad termodinámica que se dice en los libros, lo pueden identificar como la función generadora, porque a partir de ella es relativamente sencillo obtener las demás propiedades termodinámicas. ¿Ok? Entonces, por definición, es H menos TS. Si yo lo divido entre los moles, ¿verdad? Me quedará de manera intensiva escrita como 14. Y luego, si yo diferencio, pues me va a quedar el diferencial de H por menos el diferencial de este producto T por S. Entonces me queda T de S menos S de T. ¿Ok? El menos es porque está este signo aquí. ¿Ok? Y luego si yo sustituyo la expresión 12 que teníamos aquí, donde yo vea DH, entonces me queda todo este término acá, ¿ok? Donde DH, miren, aquí, DH era TDS más BDP, aquí. Esto, ¿ok? Era DH, ¿vale? Entonces simplifico lo que se repite y me queda la tercera relación fundamental que estamos viendo como la ecuación 15.
De manera similar, la energía de Helmholtz, que es otra propiedad termodinámica, otra definición, U menos TS, hago el divido entre los moles para obtener la cantidad intensiva, luego diferencio, me queda el diferencial de un producto que si yo sustituyo la ecuación 10, miremosla aquí, 10, ¿ok? TdS menos PdB, ¿ok? Que aparece aquí. TdS, ¿ok? Aquí. TdS menos PdB en el lugar de U. Entonces simplifico y luego me queda la siguiente expresión fundamental. ¿Ok? Son 4 relaciones fundamentales. Una para du, una para dh, una para dg y una para da. ¿Ok? Luego vamos a ver algo más interesante. Bueno, veamos que si yo aplico, ¿verdad?, la expresión 1 a, por ejemplo, la ecuación 10 que habíamos obtenido, ¿verdad? Podemos decir que U va a depender de las variables que están cambiando, que es S y es B. ¿Ok? Entonces, si yo comparo, ¿ok? Y estoy diciendo que U depende de S y depende de B, pues, ¿qué voy a ver aquí? Miren, ¿qué acompaña a DS? Aquí. ¿Ok? Voy a ver que, ¿sí? Tengo esto aquí, que acompaña a DB. Tengo esto aquí, ¿ok? Y cuando yo comparo, pues lo que me está quedando es que T es igual a la variación de U con respecto a S, manteniendo B constante, y menos P será la variación de U con respecto a B, manteniendo la entropía constante. ¿Ok? Entonces me queda esta ecuación que estamos viendo aquí. Bien. ¿Cuál es la ventaja? Miren, todas estas manipulaciones que nosotros estamos haciendo básicamente son para eliminarnos la entropía cuando tenemos expresiones y tratar de colocar que todo dependa de las propiedades medibles, propiedades termodinámicas medibles, como lo son temperatura, presión y volumen específico. ¿Ok? Esta es la razón básicamente de toda la manipulación que vamos a ver de manera seguida. ¿Ok? Que nos va a permitir luego llegar a las expresiones que vamos a utilizar para los métodos indirectos, por ejemplo, y luego para los métodos directos. ¿Ok? Entonces, de manera similar hacemos con las otras variables. Miren, nosotros habíamos obtenido que dH era TdS más BDP, la segunda relación fundamental. Y yo miro que la variación está en S y en P. Entonces, por eso digo que H es una función de S y de P. ¿Ok? Entonces, si yo diferencio esta expresión, me va a quedar variación de H con respecto a S, manteniendo P constante de S, más variación de H con respecto a P, manteniendo S constante de P. ¿Ok? Eso es aplicando la ecuación, la expresión 1. Bueno, si yo comparo, yo voy a mirar que lo que acompaña de S aquí es T, mientras que aquí es esto. Y lo que acompaña de P, ¿verdad? Es B, que es esto que está aquí. Y eso me permite escribir las dos expresiones que estoy viendo como 23 y 24. Que T es la variación de H con respecto a S, manteniendo P constante, y que B es la variación de H con respecto a P, manteniendo S constante. De esa misma manera obtengo o trabajo con las siguientes relaciones fundamentales. Habíamos obtenido la relación fundamental de que dG era VdP menos SdT. Entonces veo quién cambia de T y de P. Por esa razón digo que G es una función de P y de T, de esas variables que cambian, ¿verdad? Entonces aplico la expresión 1 que me permite diferenciar y voy a obtener que el diferencial de G va a ser la derivada de G con respecto a la primera variable P, manteniendo la segunda constante de P, más
variación de G con respecto a la temperatura, que es la segunda variable, manteniendo la primera constante de T. ¿Ok? Vuelvo a comparar. ¿Qué acompaña a dp? Aquí V. ¿Qué lo acompaña? Todo esto. ¿Qué acompaña a dt menos S? ¿Y qué acompaña a dt aquí? Esto. Entonces, eso me da lugar a las expresiones 26 y 27. Volumen específico es la variación de G con respecto a P manteniendo T constante y menos S es la variación de G con respecto a T manteniendo P constante. Por cierto, para los que no han seguido la secuencia o no han mirado la secuencia de los videos, para termodinámica de soluciones o termodinámica 2, mi nomenclatura es que las variables, tal cual como están escritas, sin guioncitos, sin letra oscura, se refiere a variables molares. Cuando son básicas, hago la distinción. ¿Ok? Entonces, todas estas variables son molares. Bueno, vamos con la cuarta relación fundamental. Para la cuarta relación fundamental, nosotros habíamos obtenido la expresión 18. Diferencial de A igual a menos P de B menos S de T. Entonces veo, ¿quién cambia? B y T. Entonces digo que A es una función de B y de T. Diferencio, es decir, aplico la función o la expresión matemática 1. Me va a quedar que el diferencial de A va a ser la derivada de A con respecto a la primera variable, manteniendo T constante, diferencial de B, más la variación de A con respecto a la segunda variable, manteniendo volumen constante, que es la primera variable de T. Y eso, ¿verdad? Me da origen a ¿qué? ¿Quién acompaña de B? Menos P. Y en la segunda expresión, todo esto. ¿Quién acompaña menos S? Perdón, a de T menos S. ¿Y quién es eso? Todo este término. Entonces, eso da origen a las expresiones 29 y 30. ¿Ok? Ajá, no lo perdamos de vista.